Hola, buenas tardes, perdón, buenos días a todos. Estoy desde aquí desde Buenos Aires, estamos iniciando la tarde. Vamos entonces a iniciar con esta webinar de entrenamiento sobre Sophos InterceptX, nuestra solución endpoint para sistemas operativos Windows, Mac, Android, iOS y Windows Server. Si me dan un minuto, quiero ver, vamos, alguno de los asistentes me puede confirmar que me escucha correctamente, así nos aseguramos. Nos pueden escribir por el chat si nos escuchan perfectamente, por favor. Lucas, nos acaban de decir que sí, te saludan, que muchas gracias y varias Bien, personas nos confirman que nos escuchan perfectamente. Entonces, ok. podemos iniciar. A todos, muchas gracias por su asistencia y espero que aprovechen muchísimo de este conocimiento. Eh, ah, Perfecto. Bien, entonces vamos a comenzar. Ahora sí, mi presentación formal. Soy Lucas Aiello, soy ingeniero de preventa en licencias online para la marca Sophos. Estoy en Buenos Aires para Argentina y Uruguay. Sin embargo, por supuesto, esta webinar es de alcance regional, así que cualquier consulta no duden en escribirme y o bien los puedo ayudar o los puedo contactar con el ingeniero local para que los ayude. La idea de hoy entonces es compartir un poco las funcionalidades que tenemos en InterceptX y luego en la segunda parte vamos a hacer algunas configuraciones, algunas demostraciones de las funcionalidades que tiene nuestro producto y así también poder ver en funcionamiento todo lo que muchas veces hablamos y explicamos, pero que necesitamos a veces demostrar tanto en nuestros clientes como en nuestras reuniones para evaluar la calidad del producto. Bien. Uy, se me fue el curso. Ahí está. Bien. Entonces, evidentemente, todo lo que es los ciberataques hoy por hoy están a la orden del día. En cualquier tipo de industria es susceptible de recibir algún tipo de ataque, con lo cual debemos plantearnos la necesidad de actualizar esos sistemas de seguridad que teníamos anteriormente llamábamos antivirus. Esta realidad del antivirus se ha ido modificando. Hoy hablamos de soluciones endpoint, la industria de la ciberseguridad habla de soluciones endpoint porque justamente debemos atacar amenazas que son mucho más sofisticadas que los virus. Y recuerden que generalmente ponemos como ejemplo el ransomware, pero podría ser cualquier otro tipo de malware, frente a los cuales nuestros antivirus tradicionales se sienten muy pequeños como esta pala mecánica frente a un buque carguero que quedó encallado en el canal de Suez, ¿no? De repente un antivirus va a detectar distintas anomalías, va a detectar las distintas amenazas, pero no va a frenar un ransomware. Vamos a necesitar algo mucho más sofisticado, vamos a necesitar algo que tenga distintos patrones de reconocimiento de las amenazas. Hoy por hoy las amenazas ya no son conocidas como sucedía con los virus, sino que tenemos amenazas todo el tiempo y que tenemos que tener un motor que esté detectando los comportamientos anómalos de esas amenazas de día cero, como las conocemos habitualmente. Entonces, para resumir un poquito las capas de defensa que tenemos en Central InterceptX Advanced, tenemos que hablar primero de la parte de delivery, es decir, cuando el ciberdelincuente envía los distintos malware, exploits a las víctimas, tradicionalmente a través de un sitio web malicioso, a través de un correo electrónico,
a través de algún tipo de aplicativo de distribución gratuita, como sucede muchas veces en las distintas plataformas de descargas, como por ejemplo Google Play o iOS, donde podemos, cada tanto surge una lista de aplicaciones que contienen malware y que son aplicaciones que a la vista de una persona con algún conocimiento se nota que es un malware porque está promoviendo algún tipo de tarea que es imposible que la realice el dispositivo, como por ejemplo sacar fotos a un cielo estrellado, algo que la cámara del celular no está capacitada. Entonces, son aplicaciones que tienen, no cumplen su función, la función para la cual han sido publicadas, y dentro de esas aplicaciones hay algún malware que nos va a robar información, va a robar distinto tipo de amenazas para nuestros dispositivos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente prevenir que el ransomware, el malware, se pueda instalar. Vamos a evitar ese delivery. En ese sentido, tenemos un anti-exploit, que es justamente la capacidad de evitar la instalación de un ransomware. Por supuesto que, como ustedes saben, cuando hablamos de ciberseguridad hablamos de protección por capas. Ninguna capa es 100% infalible, y esto es como una cuestión 100% genérica en toda la industria de la ciberseguridad y en todas las marcas. Siempre vamos a poner distintas capas de protección, justamente porque el ciberdelincuente va a buscar saltearse esas capas. Entonces, cuantas más capas de protección tengamos, mejor va a ser la capacidad de protección que tengamos. Entonces, tenemos una capa de delivery, como mencioné hace un ratito, pero también vamos a tener una capa de prevención de la ejecución de la amenaza, ¿sí? Es decir, vamos a prevenir que se instale la amenaza, pero si eso falla, vamos a prevenir también la ejecución de la amenaza, ¿sí? Y eso es ahí es donde entra en funcionamiento nuestro motor de Deep Learning, que Deep Learning es un Machine Learning avanzado de nueva generación desarrollado por Sophos, que nos va a permitir no solamente prevenir la ejecución del ransomware o de cualquier otro malware, sino también la detección de amenazas de día cero, justamente porque las amenazas de día cero requieren tener inteligencia artificial que detecten que lo que se está ejecutando es malicioso. Y por último, si las anteriores capas fallan, debemos tener una prevención en el proceso de encripción de nuestros datos, y ahí es donde entra en funcionamiento otra de las capacidades que tiene Central Intercept X, que es CryptoWare. CryptoWare va a frenar el proceso de cifrado de nuestros archivos, y en caso de que sea necesario, va a permitir hacer un rollback de la información, ¿sí? Entonces vamos a poder no solamente prevenir la ejecución, sino que además, en caso de que no se inicie el proceso de cifrado, o sea, es decir, que la amenaza eh, saltee la capa de protección, vamos a poder hacer un rollback y recuperar la información. Estas serían las tres principales capas de protección de defensa que tenemos en Central Intercept X, pero como ustedes sabrán, hay muchas más que voy a enumerar a continuación. Entonces, tenemos, por supuesto, una capa de protección eh, tradicional para las amenazas conocidas. El famoso antivirus que yo les mencionaba hace un ratito sigue funcionando y va a seguir existiendo, justamente porque no deja de ser una posible puerta de entrada para las amenazas. Entonces, la parte tradicional, fundacional de tener una base de datos, una base de firmas y tener un antivirus va a seguir existiendo mucho más en la industria
y las compañías como Sophos van a seguir desarrollando firmas y actualizaciones en torno a esta línea de protección. Luego tenemos lo que les mencionaba recién, Deep Learning, nuestro motor de Machine Learning que trabaja de una forma mejorada respecto de otros motores que hay en la industria. Vamos a reconocer los ejecutables, vamos a frenar su ejecución, vamos a reconocer amenazas de día cero, pero además vamos a detectar, vamos a trabajar, ese motor de Deep Learning va a trabajar directamente en el endpoint, de forma tal que el usuario y su equipo estén protegidos independientemente de la conectividad y la ubicación del mismo. Que esto es algo que genérico en todos los productos, en la mayoría de los productos de Sophos, donde vamos a proteger al usuario independientemente en donde se encuentre. El dispositivo móvil quizás sea el caso más claro, donde, por supuesto, no hay ninguna conexión física a ninguna red corporativa en los dispositivos móviles y necesitamos tener la protección independientemente si estamos en la red corporativa, si estamos en un café o si estamos en el Wi-Fi de casa. Luego también tenemos la protección anti-ransomware, donde con CryptoWare vamos a frenar el proceso de cifrado de los discos o de la información que hayamos indicado como crítica para nuestra organización. Y por último, toda la parte de anti-exploit que va a, por supuesto, reducir la brecha, como decimos habitualmente, reducirnos la brecha de un posible ataque. Entonces tenemos múltiples capas de protección de información. Adicionalmente a esto tenemos nuestro sistema de Intrusion Prevention System, IPS, que muchos recordarán que antiguamente era un dispositivo que instalábamos delante o detrás del firewall para justamente evitar el tráfico, o mejor dicho, analizar el tráfico que estábamos recibiendo desde y hacia Internet. Estos dispositivos han ido siendo incorporados dentro de las plataformas de firewall. Hoy por hoy un firewall de nueva generación, tanto en Sophos como en cualquier otra marca, incluye un servicio de IPS. Creo que sigue existiendo también en el mercado el IPS como un dispositivo adicional, pero en el caso del endpoint lo tenemos incorporado como un feature para cada uno de nuestros dispositivos. ¿Y qué va a hacer este IPS? Bueno, va a detectar justamente el tráfico que está realizando de forma totalmente autónoma, de forma totalmente invisible para el usuario, todo ese tráfico malicioso desde y hacia nuestro dispositivo. Entonces, muchas veces cuando tenemos una amenaza instalada en un equipo, el usuario final no tiene visibilidad de ello, no está percibiendo ningún tipo de síntoma, el equipo está funcionando como lo hace habitualmente, pero por detrás está corriendo algún proceso que está enviando tráfico malicioso o que está intentando conectarse con un servidor de Command and Control. El Command and Control es lo que utilizan los ciberdelincuentes para manejar los equipos que han sido atacados. Entonces, Central Intercept nos va a detectar ese tipo de tráfico y por supuesto va a bloquearlo para evitar que seamos víctimas de un ataque. Pero no nos quedamos solamente con eso, agregamos otras capas más que tienen que ver con con lo que habitualmente llamamos en la industria de la ciberseguridad reducir la brecha, ¿sí? Hasta hace un ratito hablamos de las capacidades de detección de amenazas. Ahora vamos a hablar de la capacidad de reducir esa brecha, reducir el margen de acción que pueden tener los ciberdelincuentes a través de cuestiones que son
del uso cotidiano de los dispositivos. Es decir, vamos a controlar o bloquear o monitorear los dispositivos de almacenamiento que se van a conectar a nuestras laptops, a nuestros dispositivos móviles. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder evitar que un almacenamiento masivo con algún ejecutable malicioso pueda ser conectado en el USB de nuestra laptop. Antes de que se asusten los usuarios, debemos aclarar que también nos vamos a permitir que el USB de la laptop siga funcionando para cargar el dispositivo móvil, ¿sí? Todos en algún momento usamos el USB de la laptop para cargar nuestro dispositivo móvil. Entonces, eso no lo vamos a bloquear, pero sí vamos a bloquear que haya tráfico de datos a través de los puertos USB, a través de Bluetooth o a través de algún otro dispositivo de almacenamiento que hayamos detectado en nuestros endpoints. Vamos a también a evitar que nuestros usuarios hagan como Bart Simpson ahí en la imagen y puedan usar la máquina con alguna aplicación que o bien sea maliciosa o bien sea una aplicación que no corresponda con las políticas o con el funcionamiento que desde la compañía le queremos dar a nuestros dispositivos. Entonces, muchas veces por cuestiones operativas del día a día, todos en algún momento hemos descargado algún tipo de aplicativo portable, que es un .exe que alguien, con alguna aplicación que alguien de alguna forma programó para que no requiera ser instalado. Y así como lo programó, también pudo haber puesto algún código malicioso o algo que podría llegar a causarnos algún tipo de daño. Entonces, con la protección para aplicaciones, vamos a detectar las aplicaciones que están instaladas en nuestros endpoints y en base a ello vamos a poder evitar el funcionamiento de esas aplicaciones. Nuevamente, no solamente nos dedicamos a la protección contra aplicaciones maliciosas, sino también aplicaciones que pueden ser de uso cotidiano, como por ejemplo algún juego tipo Tetris.exe, ¿sí? Quizás el exe que descargó el usuario para jugar al Tetris es 100% seguro, no tiene ningún malware, no tiene ninguna amenaza, está perfecto, está segurísimo, como diríamos por estos lugares. Ahora, es parte de su función en su laptop laboral jugar al Tetris. Bueno, eso cada uno sabrá, pero nosotros como administradores de Central Intercept podemos detectar ese ejecutable y evitar bloquear su ejecución. También, si fuera el caso, podemos incluso acceder al dispositivo de forma remota y borrarlo. Tenemos también la posibilidad de hacer web control. Y esta es una funcionalidad que seguramente ustedes me dirán, al igual que el IPS, eso ya lo tenemos en el firewall. Ahora, la realidad es que hoy por hoy las laptops, por eso hago el foco en dispositivos móviles, la realidad es que muchas veces los dispositivos de nuestras organizaciones ya no están conectados a través de nuestro firewall, sino que se conectan a través del Wi-Fi de un aeropuerto, porque la persona que la utiliza está viajando, a través del Wi-Fi de una cafetería, a través de la red 4G del proveedor de telefonía móvil. Entonces necesitamos que el web control ya no esté en el firewall. Lo vamos a mantener en el firewall para el tráfico interno de nuestra LAN, pero también necesitamos que el web control vaya con el usuario o junto con el dispositivo del usuario. Entonces vamos a poder aplicar políticas de control de navegación por contenidos, como lo hacemos habitualmente, o como lo hacemos históricamente a nivel firewall, pero también vamos a controlar todo lo que tiene que ver con contenido malicioso en la web. Como ustedes saben, hay sitios web desde los cuales un usuario
sin saberlo puede estar descargando contenido malicioso porque digamos, es un proceso que es invisible para el usuario final. Entonces, Intercept-X va a bloquear los sitios, tanto por categorías como por navegación segura. Al igual, del mismo modo con el tema de las descargas. Si entramos a un sitio web, por ejemplo un sitio de phishing, que habitualmente también es una de las amenazas más reconocidas en el último tiempo, un sitio web phishing, por ejemplo, podría ser bloqueado a través de web control porque va a detectar que hay un formulario que está pidiendo información, que tiene un campo de texto que está pidiendo los 16 dígitos que podrían llegar a ser los 16 dígitos de una tarjeta de crédito. Entonces, Intercept-X va a tomar acciones frente a eso, según como lo configuremos, y evitar que nuestros usuarios caigan en alguno de esos sitios y evitar también que hagan uso de nuestros dispositivos para navegaciones que no tienen que ver con la función que cumplen en la organización. Por último, tenemos una funcionalidad de Data Loss Prevention, ¿sí? Y aquí quiero hacer una salvedad que seguramente para quienes no lo saben, Sophos no tiene dentro de su portfolio un producto definido como Data Loss Prevention, como tienen otras marcas. Lo tenemos incorporado dentro de Intercept-X, con lo cual aquí vamos a poder establecer algunos patrones de detección de información confidencial que está siendo manipulable y en base a ello tomar acciones. Tengan presente que así como la detección de aplicaciones y web control también están en el firewall, en el caso de Data Loss Prevention también lo podemos aplicar en el firewall y en el correo electrónico. Dicho esto, por supuesto, tanto con el firewall como con el correo electrónico lo van a ver en las próximas sesiones. Creo que firewall es la semana que viene y correo electrónico la siguiente. Así que estén atentos a la inscripción para, después les vamos a dejar el correo electrónico para que se inscriban y puedan asistir a estas jornadas para ver también el funcionamiento del firewall y del Sophos email. Entonces, fíjense que ya no estamos hablando de, en resumen, ¿no? Ya no estamos hablando de la capacidad de detección de antivirus, malware, ransomware, exploit, día cero, sino también vamos a bloquear almacenamientos masivos, discos rígidos externos, USBs, disquetes si fueran necesarios. Vamos a bloquear aplicaciones y ejecutables que no tengan que ver con la función del dispositivo, del usuario. Vamos a llevar la protección web a donde sea que vaya el dispositivo y vamos a, por supuesto, prevenir la fuga de información. Ahora bien, hasta aquí la licencia Central Intercept-X, tradicional, básica, ¿sí? Que comúnmente conocemos y habrán visto que en los SKU se llama SIGSA, pero hay un sabor adicional que se llama XDR. ¿Qué es XDR? Un poco lo que nos sucede muchas veces cuando gestionamos soluciones de ciberseguridad de distintos fabricantes o del mismo fabricante pero con distintas plataformas de gestión, estamos en la misma situación que este operario en el poste de cableado, ¿no? Tenemos ahí sí, un montón de cables que son imposible distinguirlos y necesitamos tener claridad sobre la información que estamos recopilando. Por otro lado, nos pasa lo mismo que en este caso Homero Simpson, que era el encargado de seguridad de la planta de Springfield y está ocupado con su tablet, seguramente que no estaba en Sophos Central, mientras a sus espaldas hay un incidente. Y muchas veces nosotros como gestores de la ciberseguridad nos pasa exactamente lo mismo. Estamos ocupados viendo cosas mientras están sucediendo otras tantas a nuestras espaldas. Generalmente muchos ciberdelincuentes utilizan, sabiendo de esta situación en la mayoría de las compañías, utilizan un ataque como como algo que distrae
al área de seguridad, mientras por otro lado están haciendo el ataque real y concreto donde van a robar información, cifrar y demás. Entonces, antes de agarrarnos la cabeza y no saber para dónde correr, tenemos que contar con una solución que haga detección y respuesta extendida. ¿Por qué hablamos de extendida? Porque en el caso de Sophos, al igual que como ustedes ya saben, tenemos distintos productos que nos van a reportar información del estado de salud de nuestra ciberseguridad. Entonces ya no estamos hablando del endpoint, sino que vamos a hablar del endpoint, vamos a hablar de los switches, del Wi-Fi, del firewall, del correo electrónico, digamos, de todas las fuentes de información que tenemos en el portfolio de Sophos. ¿Cuáles son los beneficios del XDR? Bueno, por supuesto, reducir la complejidad, ¿sí? Poder identificar todos esos cables que veíamos, esa maraña de cables que veíamos recién en la imagen. Reducir los costos. Al tener claridad en la información, vamos a resolver problemas mucho más rápido, eso va a repercutir en el costo operativo de estar fuera de servicio, en el costo operativo de comprar otras licencias, comprar un servicio profesional para que resuelvan determinado tema, sino que vamos a tener mejor claridad en la información y eso siempre repercute en el costo operativo y en los gastos. Por supuesto, incrementar la posibilidad, la habilidad para prevenir ataques. Y esto es súper importante porque muchas veces nos preguntan ¿por qué cuando hablamos de XDR hablamos de detección? ¿Acaso el producto sin XDR no detecta? Sí, por supuesto que detecta. El diferenciador es justamente aquí, que incrementa la posibilidad porque va a tomar información del día a día, de lo que está sucediendo en nuestros dispositivos, sin la necesidad de que esa información sea 100% una amenaza. ¿Se entiende? Entonces, la licencia tradicional va a detectar la amenaza cuando se esté ejecutando, cuando intente cifrar información, cuando intente acceder a un sitio que no corresponde. En el caso de XDR vamos a tener un análisis previo que nos va a dar más información sobre una posible amenaza o no, que luego quizás se ejecute o no. Entonces vamos a tener un incremento en la posibilidad de prevenir gracias a esta D de detección. Y por supuesto, una forma rápida y mejor de integrar toda la información. Tener mucha información es muy bueno, pero tenemos que tenerla de forma clara, si no, evidentemente, lo único que hacemos es llenar consolas con logs, con reporterías, pero no sabemos qué es lo que hay y nos pasa lo mismo que al compañero Homero. Nos agarramos la cabeza y no sabemos hacia dónde correr. Entonces, en resumen, Sophos XDR en realidad nos va a brindar una gran foto de todo lo que está sucediendo a través de todos nuestros productos, endpoints, servidores, firewalls, dispositivos móviles. Vamos a tener mayor información porque tenemos una retención mucho más larga de los datos de la reportería, determinar las causas raíz. Después de un incidente siempre tenemos que analizar las causas raíz y entender qué es lo que sucedió para evitar que vuelva a suceder, básicamente. Y por supuesto acompañar toda la evolución, todo el crecimiento en materia de ciberseguridad. Si los ciberdelincuentes no están siempre con la versión 1 de su amenaza, sino que siempre están sacando nuevas versiones para saltar nuestros distintos controles. Y por último, bueno, hay otros dos sabores de licenciamiento para agregar a Sophos InterceptX. El primero que como recién mencionaba, XDR, donde vamos a ver como Marsh, ahí vamos a tener binoculares para ver mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. Pero también tenemos un servicio de MTR, Managed Threat Response, donde vamos a tener un consultor externo que va a tener una visión mucho más amplia y va a poder buscar distintas falencias dentro de
dentro de nuestra implementación, dentro de nuestra infraestructura y poder ayudarnos a cerrar esos gaps de ciberseguridad que muchas veces nos cuesta descubrir a pesar de las herramientas. MTR es un servicio que está provisto por Sophos, con lo cual el ingeniero a cargo del servicio que va a estar en contacto con el cliente final no es, es alguien propio de la misma marca que le está dando la solución de ciberseguridad en su entorno. Y por último, el servicio Rapid Response, que justamente son los bomberos que llamamos cuando ya no hay escapatoria, hay un incidente activo y necesitamos que alguien venga a apagar el incendio, así que vamos a llamar a los bomberos. Ahí está. Entonces, tenemos 4 licencias, Central Intercept X, a la cual podemos agregarle XDR, MTR y RR. Por supuesto, la ciberseguridad, como ustedes saben, no es algo que una vez que aplicamos todas las licencias y tenemos todos los servicios activos, nos podemos ir a dormir la siesta como hace Homero en sus horas de trabajo, sino que es algo activo y que vamos a estar trabajando del mismo modo que lo venimos haciendo, pero con una reducción significativa en la carga operativa, en la carga de tiempos en la gestión, porque vamos a tener mayor automatización al tener mayor información y por supuesto vamos a tener una mejora significativa en la protección y en el manejo de esos costos. Tengo un problema acá con el mouse, si me dan un minuto. Bien, entonces en resumen, y para ir cerrando y pasando a la parte de laboratorio que quizás sea la más divertida, tenemos Sophos Intercept X for laptops o mejor dicho para sistemas operativos Windows y Mac en sus versiones Intercept X, Intercept X XDR. Tengan presente, por supuesto, que hay funcionalidades que por la naturaleza de los sistemas operativos de Apple no aplican para Windows solamente. Después en los datasheets van a ver que en el datasheet del endpoint está claramente diferenciado las funcionalidades que tiene en sistemas operativos Windows y en sistemas operativos Mac. Del mismo modo con Sophos Server, nuestro producto Central Intercept X for Server y for Server XDR tiene algunas funcionalidades que aplican solamente para Windows y que en Linux no aplican. De todas formas, eso siempre, nuevamente, siempre es importante consultar el datasheet y asegurarnos que qué funcionalidades son las que estamos buscando y se aplican en el producto o no. Y por último tenemos Sophos Mobile, que además de darnos toda la protección que yo les mencioné, nos va a dar la posibilidad de gestionar los dispositivos, nuestras plataformas móviles, desde una consola centralizada y con la funcionalidad además de cargar distintos tipos de políticas de uso de los dispositivos móviles, como por ejemplo que acotar el margen de uso de aplicaciones, que solamente se pueden utilizar determinadas aplicaciones y demás. Dato importante para quienes no lo saben, tanto desde Google Play como desde el Apple Store, a través de estos códigos QR pueden descargar Central Intercept X for Mobile para proteger sus dispositivos móviles. Lo pueden hacer ahora en este momento mientras yo estoy hablando. No hay ningún problema. Esa licencia es 100% gratuita. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros con la licencia Sophos Mobile? Es justamente toda la gestión centralizada, toda la funcionalidad de MDM, de manejo de dispositivos móviles. Y por supuesto, tanto a Sophos Endpoint como a Sophos Server podemos agregarle las licencias MTR y Rapid Response. Bien, por último, un breve resumen del portfolio de Sophos. Sepan que en los próximos viernes vamos a estar, desde Licencias Online, vamos a tener estas mismas jornadas con distintos
con distintas líneas de productos de Sophos, así que estén atentos a las invitaciones por correo electrónico. No sé si ahora vamos a poder compartir el link. Tenemos toda la solución para endpoints. Correo electrónico, nuestra solución de protección de correo electrónico, si bien está basada en nube, podemos trabajar con servidores de correo electrónico on-premise o nube, nos es indistinto. Sophos Encryption, que nos permite gestionar el cifrado de los discos de nuestros dispositivos Windows y Mac, ¿sí? Actúa como un add-on de nuestro endpoint para tener una gestión centralizada del cifrado de los discos. Tenemos firewall, tenemos access point, tenemos protección en la nube, un CASB. Por supuesto que el firewall lo tenemos a nivel software y a nivel hardware y a nivel virtual también, por supuesto. Los switches que hemos lanzado en diciembre pasado, switches de capa de acceso, dispositivos red para conexiones remotas y por supuesto los servicios que les mencioné, MTR, Rapid Response y por supuesto los servicios profesionales para la implementación. Los 3 servicios son brindados por el Sophos. No sé si Paola seguís ahí en línea o Milagros. Yo no tengo acceso, no estoy viendo el chat de preguntas, así que si hay alguna pregunta. Sí, déjame revisar porque sí creo que teníamos una pregunta, 2 preguntas, pero ya Milagro lo respondió. Entonces, no sé si de pronto las personas que hicieron las preguntas tienen alguna duda adicional, los invitamos a que nos la escriban. Bien. Sí, ahí vi que preguntaron por la licencia EDR. La licencia EDR, si bien sigue usándose el término en la industria, en el caso de Sophos ya cayó en desuso EDR y es XDR por esta parte que yo les mencionaba de Extended. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, igual sí, vamos a cambiar de pantalla en realidad, así que... Bien, vamos. Voy a cambiar de pantalla. Los invitamos a si tienen alguna pregunta adicional, tienen algún requerimiento, no lo pueden dejar por el chat y les podemos estar respondiendo las preguntas o si necesitan alguna reunión con nuestros gerentes de producto, lo podemos agendar de igual forma. Bien, ahí estoy en Sophos Central. Cerrar esto, ahí está. Bien. Para los que no conocen, Sophos Central, la consola basada en nube de Sophos, todos los usuarios, todos los clientes de Sophos tienen acceso a esta consola. Esta consola no está licenciada, es decir, con cualquier licencia de Sophos, el cliente tiene el derecho al acceso a esta consola. No requiere tener no requiere un licenciamiento aparte y por supuesto no requiere ningún tipo de instalación ni ningún tipo de implementación. Simplemente va a haber una conexión a través de internet por parte de los dispositivos endpoint. Otra de las cosas para tener en cuenta, verán que yo tengo la versión en español, podemos cambiar de idioma si así lo requieren. Y el único requerimiento de acceso es, por supuesto, usuario y contraseña y un segundo factor de autenticación que, por supuesto, puede ser nuestro propio Central Intercept X for Mobile. Nuestro Sophos Central se basa básicamente, o la buena práctica, digamos, sería tener
conectado Sophos Central con nuestro Active Directory on-premise o Active Directory basado en Azure, no hay ningún problema. Tener una base de datos de usuarios para luego poder aplicar las distintas políticas que querramos en forma, ya sea para los usuarios o para los dispositivos. Fíjense que aquí en la gestión tengo los dos, a la izquierda de la pantalla tengo la posibilidad de gestionar de las dos formas. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, justamente porque detrás de un usuario podemos tener varios, varios dispositivos. Y a veces necesitamos tener identificado, de alguna forma, los digamos, las cosas que suceden en nuestro entorno. Entonces, si un usuario ha accedido a sitios web que han sido bloqueados en su laptop, es muy probable que también quiera hacerlo en su dispositivo móvil. Y si el dispositivo móvil está bajo nuestra gestión, vamos a poder enterarnos si, digamos, si lo quiso hacer a través del dispositivo móvil y de esa forma poder modificar las políticas para justamente evitar el mal uso del acceso a Internet. Luego, más abajo tenemos, vamos a tener nuestros productos. Fíjense un detalle, cuando hablamos del Endpoint Protection, hablamos de dispositivos tanto, volvemos a hablar tanto de dispositivos como de personas, justamente para poder aplicar políticas a los usuarios o a los distintos dispositivos. Y también tenemos la parte de mobile para, para la parte de endpoint for mobile que les voy a mostrar en breve. Bien, algunas cuestiones para tener en cuenta. Bueno, ahí me está costando un poquito arrancar. Yo aquí tengo, no sé si me va a dejar compartir las dos pantallas, ya veremos. Tengo una máquina virtual para mostrar. Bien, para que no se mareen con todo lo que están viendo en pantalla, tengo por aquí un VMware Player con Windows 10 y detrás, en otra máquina, tengo mi acceso a Sophos Central. Entonces, veamos, por ejemplo, las políticas que yo puedo aplicar a mi dispositivo. Está la máquina virtual, es este equipo que ven aquí que dice Windows W10 con este direccionamiento IP. Tengo la licencia InterceptX Advanced con XDR. Fíjense que en las políticas tenemos la principal política, por supuesto, es la protección contra amenazas. ¿Sí? Cuando ustedes vean el término política base, es la política que viene por default, viene de fábrica. En general, algo que ha configurado el fabricante como buena recomendación, como buena práctica, es mejor no tocarlo. En todo caso, podemos aquí clonar la política. Y la vamos a hacer, fíjense que me preguntan si lo quiero usar por usuario o por dispositivo. Muchas veces hay dispositivos que son compartidos en las organizaciones porque son puestos fijos de trabajo en donde hay distintos turnos, entonces podemos aplicar las políticas por usuario. Si la persona que va a trabajar hoy por la tarde en mi desktop
tiene otro rol distinto al mío, bueno, aplico la política al usuario. Entonces, vamos a clonar esta política, la vamos a aplicar a mi usuario Lucas en el dispositivo W10. Fíjense que aquí hay como un doble tilde porque me dice usar la configuración recomendada o puedo destildar y aplicar mi política a gusto. Como recomendación, nuevamente, lo ideal sería que no toquemos esto, salvo por algunas cuestiones que tienen que ver con esto último de la configuración avanzada. Descifrado de sitios web HTTPS. Entonces, fíjense que algo que es casi necesario hoy por hoy, que los sitios web HTTPS sean descifrados, y esto es como casi una ley que debemos aplicar en todo lo que sea protección web. Todo el tráfico, incluso las amenazas, también van por HTTPS, así que tenemos que descifrarlo, nos guste o no. Después, otra de las características que tenemos en Central Intercept X y que vienen deshabilitadas por default, tiene que ver con el aislamiento del dispositivo. ¿Qué significa esto? Frente a una amenaza, cuando el endpoint detecta una amenaza, autoaísla al dispositivo del resto de la red. Esto, por supuesto, no significa que se pierda la conectividad con Sophos Central, sino que se va a limitar la conectividad hacia y desde Internet de ese dispositivo para evitar lo que conocemos tradicionalmente como movimiento lateral. El movimiento lateral es la amenaza en un equipo va a buscar moverse lateralmente, irse hacia otro dispositivo, escalar privilegios hacia un servidor, y eso es lo que conocemos como movimiento lateral. Ciberdelincuente, por eso el ciberdelincuente no le interesa acceder directamente al servidor que tenemos en producción de base de datos, sino con acceder al equipo que tenemos en la recepción de nuestras oficinas, ya le es suficiente, porque a partir de ahí va a empezar a hacer el movimiento lateral y llegar a nuestro servidor de base de datos. Entonces, ahí es donde tenemos que evitar justamente este movimiento lateral. Yo acá lo tengo deshabilitado justamente porque como es una máquina virtual, si lo habilitara, se me caería el laboratorio. Y después, por supuesto, tenemos la posibilidad de customizar los mensajes de escritorio remoto para que las personas, los usuarios sepan que lo que está sucediendo o lo que está dejando de funcionar en sus dispositivos es algo que hemos configurado nosotros como área de IT, como área de seguridad y demás. La dejo así sin tocar porque básicamente la política contra amenazas creo que no es salvo por el tilde del autoaislamiento, el resto debe quedar como viene de fábrica. Política de periféricos, aquí no les puedo mostrar porque bueno, es un equipo virtual, así que no puedo conectar un USB, pero fíjense que tenemos las tres opciones: desactivarlo, por supuesto, supervisar, que sería básicamente hacer un monitoreo de qué dispositivos se están utilizando, y controlar el tipo de periférico que se va a utilizar. Fíjense, tenemos Bluetooth, almacenamientos extraíbles, disquetes. Vieron que cuando puse el disquete ahí en el slide, seguramente ustedes han dicho, ¿quién usa un disquete 3,5? Bueno, todavía debe haber algún equipo dando vueltas que lo tenga. Dispositivos infrarrojos, modems, las unidades ópticas, almacenamiento extraíble. El wireless también podemos bloquear si quisiéramos, y el MTP y PTP. Esto es un protocolo que utiliza Android para la conexión multimedia con Windows. Entonces, podemos limitar, digamos, si yo acá lo bloqueo, voy a evitar que conecten un dispositivo móvil como almacenamiento extraíble. ¿Sí? Entonces,
voy a bloquear almacenamientos extraíbles, o lo voy a poner como solo lectura, porque el pendrive que van a utilizar sé que está homologado, lo hemos asegurado, etcétera, o lo podemos bloquear. Entonces, todo archivo que está dentro del dispositivo, para salir del mismo va a tener que hacerlo a través de correo electrónico o a través de un formulario web, y eso lo vamos a bloquear con DLP. Entonces ya estamos cerrando un poco el margen de acción de un usuario malintencionado en nuestra organización. Restricción de aplicaciones. Al igual que mencionábamos recién, vamos a poder detectar las aplicaciones y tomar algún tipo de acción. En mi caso yo tengo configurado permitir, porque obviamente necesito mostrar el funcionamiento y en algún momento vamos a, necesito que el endpoint me informe qué aplicaciones hay. Vamos a crear una lista de aplicaciones, algunas ya están preseteadas porque tienen que ver con aplicaciones conocidas. Acá fíjense que no estamos hablando de una aplicación maliciosa. WinZip o WinRAR no es una aplicación maliciosa. Sin embargo, por decisión de la compañía decimos, si alguien tiene que descomprimir un archivo, recibe un archivo RAR, que lo maneje IT y que no lo use el usuario. Entonces podemos bloquear que utilicen WinRAR, WinZip y demás. Siempre vamos a tener la posibilidad de configurar el mensaje de escritorio para mejorar la experiencia del usuario cuando reciba algún tipo de problema, algún tipo de mensaje. En la política DLP, el Data Loss Prevention, vamos a, yo en este caso no la estoy utilizando, sin embargo puedo utilizar una regla. Y tengo aquí plantillas de políticas creadas por Sophos que yo puedo utilizar justamente como modelo a seguir. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de crear a partir de la plantilla o crear nuestra propia plantilla personalizada. Fíjense que aquí tenemos que tener clara cuál es la información que queremos limitar su transferencia, cuál es la información que queremos evitar que el usuario manipule, de qué forma el usuario va, o de qué forma vamos a evitar que haga copy-paste de algún tipo de información y demás. Y nuevamente, siempre estas políticas las vamos a aplicar por usuarios y ordenadores. Por eso hablábamos hace un ratito cuando empecé la charla de Web Central, Sophos Central, la importancia de integrar Active Directory con nuestra base de datos de personas, de usuarios, de forma tal que yo pueda tener, o el administrador pueda tener desde Sophos Central, el mapa o el árbol que tenemos en Active Directory. Entonces ya sé que toda el área de recursos humanos necesita tener una política de Data Loss Prevention, y quizás el área de desarrollo no la necesite. Entonces, de esa forma voy a tener replicado el mismo organigrama que tengo en Active Directory, y lo voy a tener replicado en Sophos Central. Acá alguna de las políticas, que es la que quiero mostrar. Fíjense, aquí la apliqué a mi usuario, no la apliqué al dispositivo. Como configuración pusimos, por supuesto, habilitamos el control web. Vamos a bloquear descargas peligrosas. Fíjense que tenemos la posibilidad de personalizar, entonces también quiero bloquear permisos, categorías, contenido que esté sin categorizar, algún tipo de archivo peligroso que esté en la web, vamos a poder bloquearlo. O simplemente limitar a descargas peligrosas. Después, uso de web aceptable, que es lo que comúnmente conocemos como control de contenidos.
Esto lo tengo aplicado a mi usuario, así que vamos, fíjense, acá vuelvo a mi Windows 10 virtual. Si bien esta página que están viendo en pantalla es de Sophos, ¿sí? Por supuesto, ustedes pueden utilizar cualquier otro sitio de testing que hay dando vueltas por ahí para probar los productos. Ahí está. No debería... A ver. Vamos a verificar qué está pasando con el endpoint, que no me detectó la descarga. Esto, como se pueden dar cuenta, es en vivo, así que por eso falló. Vamos a ver. Esta es la consola, o mejor dicho, es Ah, necesita ser reseteado. Bien. Fíjense que el usuario, cuando haga doble clic en el agente, que es este icono azul, puede tener acceso a los eventos detectados, puede tener acceso al status, y si quisiéramos también puede tener acceso al, eh, a deshabilitar la configuración que tenemos puesta. Para ello tenemos, y esto me viene al pelo para explicarlo, tenemos en lo que conocemos como Tamper Protection, que es básicamente bloquear por contraseña. Fíjense que acá me lo está alertando en color amarillo como para que no se me pase por alto. Activar la protección. ¿Qué significa eso? Que ahora cuando yo vuelva al agente, dado unos segundos, no me va a dejar modificar más esto. Vieron que se actualizó. Ya no me aparece la parte de y si como usuario, perdón, como administrador debo darle soporte al usuario de forma presencial frente al equipo, voy a necesitar la password que tengo en Sophos Central para acceder. De esta forma nos evitamos no solamente que los usuarios por accidente o intencionalmente nos deshabiliten el endpoint, sino que también ponerle una traba a que la amenaza que esté intentando ejecutarse en nuestro dispositivo dé de baja el funcionamiento o el proceso del endpoint, ¿sí? Vamos a ver si me deja. Bueno, evidentemente hay algo que me está dejando pasar por alto porque es el mismo
Sophos. A ver, vamos a revisar. Así que ya políticas. Está la política default. Acá en iCast directamente no puedo ingresar. Fíjense que directamente me bloquea. iCar, para quienes no saben, es, digamos, como un organismo de evalúa las soluciones de seguridad, así que ahí en esa página van a tener contenido para testear los distintos anti-malware que hay en el mercado. Acá nuevamente otra de las páginas, wilcar.org. Access to location, malware.wilcar.data fue bloqueado. Ese es el aviso que le va a aparecer al usuario. Y aquí nuevamente el mensaje del browser de que me han bloqueado el acceso. ¿Qué otras características más? Bien, evidentemente la página de test de Sophos propiamente dicho no está funcionando. Bien, volvamos a Sophos Central. Otra de las funcionalidades que tenemos tiene que ver con la gestión de las actualizaciones. Muchas veces cuando tenemos un entorno on-premise en dispositivos, pueden ser laptops o desktop, pero que digamos es un entorno on-premise, obviamente no queremos que todos los dispositivos todos los días a las 9 de la mañana cuando se enciendan vayan a buscar internet las actualizaciones, por lo tanto podemos programar las distintas, por grupos, las distintas fechas y horas de actualizaciones, como así también establecer un caché de actualizaciones, de forma tal que se pueda hacer una descarga centralizada y que después ustedes, cada uno de los dispositivos, vaya a buscar la información a ese caché. Y por último, y esto es un diferenciador respecto de lo que es sistemas operativos Mac, nos podemos integrar con el firewall de Windows de forma tal de poder gestionar el firewall de Windows desde Sophos Central. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, nosotros, si bien el endpoint no actúa como firewall, la realidad es que actúa en muchos aspectos similares a un firewall, por ejemplo, permitiendo o no determinado tráfico. Si tengo algún problema de soporte, que el usuario me está hablando de que se le bloqueó determinada aplicación, determinado sitio, quizás además de permitirlo desde Central Intercept, también necesito permitirlo desde el firewall. Entonces, tener la visión de ambos mundos desde un mismo lugar es bastante bueno. Y por último, algo que tenía abierto acá en la otra lengüeta, lo voy a cerrar porque si no, no me va a dejar acceder nuevamente. Y esto sí es un diferenciador en la licencia XDR, que preguntaban en un momento, es esta opción de Live Response. Fíjense lo que va a pasar ahora. Yo estoy entrando. Me voy a conectar de forma remota a mi equipo, a mi Windows 10 con Central Intercept X.
por línea de comando. Y por supuesto me voy a conectar como administrador. ¿De qué me sirve esto? Bueno, me va a permitir poder hacer distintas tareas de soporte al usuario final. Sobre todo, siempre pensemos en el caso que muchos estamos transitando en este momento, que tiene que ver con el trabajo remoto. El usuario con su laptop quizás no está a nuestro alcance físico como para que lo podamos ayudar a resolver algún incidente. Entonces, desde aquí vamos a poder, por ejemplo, ver cuál es la configuración IP, si está pudiendo resolver los DNS correctamente, para poder saber si el usuario nos está reportando que no está navegando en Internet. Entonces, como sabe que nosotros hemos puesto filtros para la navegación, nos llama a nosotros, y podemos desde aquí testear justamente eso. También podríamos acceder a, supongamos, algún ejecutable que detectamos a través del mismo Central Intercept-X. Detectamos que en el escritorio instaló o descargó un .exe, el Tetris.exe que les mencionaba al principio. Entonces podemos entrar a borrarlo, ¿sí? Acá, por supuesto, el usuario va a tener un aviso de que se está gestionando de forma remota el equipo. Bueno, no me di cuenta de mostrarlo, pero aparece una ventana al usuario de que estamos accediendo remotamente. Y, por supuesto, bueno, acá Lucas, tenemos unas preguntas, te sí, las voy a ir haciendo, a ver si podemos sí, irlas respondiendo. perfecto. Tenemos una, dice, hola, aislamiento del dispositivo se refiere a la relación con el firewall. Gracias. Muy buena pregunta. El aislamiento del dispositivo lo que va a hacer es que nuestra laptop, frente a un incidente que haya sido detectado por el endpoint, deje de tener conectividad hacia la LAN y hacia Internet. De esta forma evitamos que se propague la amenaza y que el atacante pueda tener command and control de nuestro dispositivo. Si tenemos el firewall de Sophos, vamos a seguir teniendo visibilidad entre ambos dispositivos, por supuesto, y también vamos a tener visibilidad desde Sophos Central. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, te hago la siguiente. Dice, hola, tengo una pregunta. ¿Las políticas DLP pueden bloquear la visualización de un archivo tipo PDF en un navegador? Sí, podríamos bloquear si el PDF nos permite, si tenemos el contenido del PDF, o por lo menos sabemos de qué trata ese contenido, podríamos bloquearlo. Siempre y cuando, por supuesto, ahí tenemos que validar en qué dispositivo lo vamos a aplicar, pero sí, por supuesto. O sea, vamos a detectar la información que está contenida en el archivo y lo vamos a bloquear. Perfecto. Tenemos otra, dice, ¿hay algún motivo por el cual el Sophos Endpoint, ay, déjame ver, qué pasó? El Sophos Endpoint, ay, ¿qué pasó? Espérame que se perdió la pregunta. Ok, ya. ¿Hay algún motivo por el cual el Sophos Endpoint pueda quedar mal instalado en Windows y no quedar registrado? Sí, a ver, con la implementación hay algunos requerimientos para quienes tienen acceso. Ahí en pantalla les muestro, cuando ustedes descargan el instalador, eh, tienen que descargar el instalador desde la plataforma, y van a tener algunas cuestiones
particulares. Por ejemplo, podemos enviar el instalador a cada usuario, podemos realizar una política de Active Directory de forma tal que los usuarios cuando se logueen en el Active Directory puedan revisar, puedan actualizar la implementación. Así que que quede mal instalado, no, pero sí puede ser que no esté registrado. Eso ahí fíjense en la página de soporte, support.sophos.com, hay documentación al respecto. Bien. Excelente. Tenemos otra, dice, perdón, programar las actualizaciones se refiere únicamente a Sophos o a otras aplicaciones. No, a las actualizaciones del cliente de endpoint. ¿Queda alguna pregunta más? Espérame. Sí. Dice, hola, si no tengo un Active Directory, ¿cómo se integran los usuarios de la red en consola de Sophos? Si no tenemos Active Directory, podemos tener una base de datos local que podemos cargar aquí desde un archivo CSV o digamos, crear nuestra propia base de datos aquí localmente. Pero la integración de Sophos Central es con Active Directory solamente. No sé si queda. Dice, ¿hay algún tipo de protección orientada a NAS? En entornos NAS no tenemos un producto definido. Ahí deberíamos tener presente primero que NAS es un tipo de network que requiere un importante ancho de banda porque vas a realizar backups, restores, va a mover información bastante caudal de información, bastante tráfico, con lo cual primero tiene que ser un firewall y segundo un firewall que esté acorde a las necesidades o al volumen de tráfico que se va a manejar. De todas formas, en términos generales, las NAS no deberían tener dispositivos de seguridad que estén agregándole carga al tráfico. Pero la respuesta es no, no tenemos un producto definido para NAS. Perfecto, tenemos otras dos preguntas. Dice, ¿podemos bloquear la opción de captura de pantalla con el endpoint? No, en los endpoint no, lo podemos bloquear y lo muestro ahora, que no llegué a mostrar mucho. Lo podemos bloquear en los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque la captura de pantalla en Android y en iOS es un feature del propio sistema operativo. En cambio, en Windows 10, en Windows, mejor dicho, y en sistemas operativos Mac, la captura de pantalla es algo que hace una aplicación. Fíjense que cualquier dispositivo, generalmente los dispositivos Android tienen una combinación de teclas, volumen y encendido que generan la captura de pantalla y eso sí lo podemos bloquear. Pero a nivel endpoint Windows y Mac, no. Aquí. Perfecto, creo que entonces muchas gracias, podemos avanzar. Aquí fíjense que dentro de lo que son las restricciones que podemos establecerle a los dispositivos móviles, tenemos la posibilidad de permitir o no la cámara, permitir o no capturas de pantalla. Acá. Perdón, estaban destiladas justamente para que no tengan... eso es un poco
lo podemos hacer en dispositivos móviles. Bien, no sé si queda alguna otra pregunta. No, por el momento podríamos entonces seguir con el Kahoot. Bien. Ahí, decime vos cómo continuamos con el Kahoot. Te paso las preguntas. Tú, o sea, tú lo tienes para poderlo presentar. No, no tengo acceso a Kahoot, por eso te preguntaba. Dame un segundito, entonces lo validamos con... Mientras, aquí el aviso parroquial. Las próximas jornadas, Firewall, Fish Street y correo electrónico, 28 de abril, 6 de mayo y 13 de mayo. Los invitamos a que se registren para las próximas jornadas y conocer un poco más de los productos de Sophos. Así es, precisamente me acaba de confirmar Milagro. Lastimosamente, como tenemos problemas técnicos, podríamos dejar el Kahoot para la siguiente sesión, por lo cual los estaremos invitando, enviando el link para que se puedan registrar y puedan participar del premio del Kahoot, que Bien. tendremos pues 2 premios ese día. Ah, muy bien. Buenísimo. Así que el 28 de abril Julián va a tener mucho más público porque todos van a querer los 2 premios del Kahoot. Muy buena. Así es, pero no hay que tener en cuenta que tenían que tener los conocimientos de esta sesión, entonces Y va a haber esperamos que nos preguntas. puedan acompañar. Va a haber preguntas para que se acuerden mucho de mí. Así que, bueno, no sé si hay, no sé si, yo acá no estoy viendo las preguntas, pero si hay alguna otra pregunta o si quieren compartir este link para los asistentes, así se pueden acercar la semana que viene. Ah, Sí, así va a ser. Si surgen más preguntas, las estaremos respondiendo internamente. De igual forma, los estaremos contactando para compartirles el link de la siguiente semana, el cual será el 28 de abril. Recuerden que habrán 2 premios. Como dijo Lucas, habrán muchas preguntas de esta sesión para que lo recordemos. Entonces, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por su asistencia y cualquier duda que tengan y dejen en el chat, las estaremos respondiendo internamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.